taller de argumentación jurídica. El día de hoy nos acompaña Fernando Sanquírico Pitevir. Es un gran colaborador del CEDCA, director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias. Además, es árbitro, conciliador, revisor de casos de nuestra competencia de arbitraje. Y pues bueno, Fernando siempre ha estado muy de la mano con el CEDCA, pero también con el arbitraje en nuestro país a través de diversas actividades de promoción. Y el día de hoy lo que buscamos es conversar un poco acerca de argumentación jurídica, sobre todo porque, bueno, en los procesos que se tramitan en el CEDCA es muy importante el convencimiento hacia el tribunal arbitral y en general en el litigio hacia el juez y para convencer sobre nuestros argumentos. Podemos tener probablemente todas las pruebas a nuestro favor, pero también la forma en la que se presentan es necesaria, la forma en la que se argumenta es muy útil y además más de lo que muchos abogados o estudiantes puedan pensar. Un poco también lo que nosotros buscamos con nuestra competencia de arbitraje SITMA, que es la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje, que este año va a estar realizando su sexta edición, es que los participantes fortalezcan esas habilidades, no solo de investigación, sino también de oratoria. Y esto, pues bueno, en abono a su carrera profesional y a todo lo que van a realizar. Incluso si no se van a dedicar al litigio, el abogado y el profesional de hoy en día hace mucho con la palabra, se comunica y es necesario contar con esas herramientas. Y es un poco lo que busca el CEDCA a través de estas actividades. En ese sentido, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se inscribieron y ya están conectados en esta actividad de hoy, que es en vivo, pero que va a estar grabada y va a ser posteriormente subida en nuestro canal de YouTube para futuras referencias. Em, Sin más preámbulo, bueno, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y te doy la palabra para que comencemos esta conversación sobre argumentación jurídica. Gracias al CEDCA y a ti, María Alejandra, por la invitación para estar hoy aquí compartiendo un poquito con ustedes. La idea es conversar sobre aspectos prácticos, y que se puedan llevar herramientas. Y creo que además esto es súper pertinente porque una de las grandes críticas que usualmente se le hace a los pensum de las universidades es que muchas veces las universidades no le enseñan a los abogados argumentación jurídica y pareciera que es algo o que lo aprendes en la práctica o que ya lo traes o pareciera que en la mentalidad de las universidades o bueno, o no lo tienes. Entonces esto es muy pertinente. Tú decías ahorita uno de los lugares donde jurídicamente se argumenta. Tú decías, bueno, lo argumentamos en los escritos, en la audiencia, en los litigios, en arbitraje, pero es que los abogados estamos constantemente argumentando. ¿Ok? Estamos constantemente argumentando en toda la cadena de producción jurídica. ¿Ok? ¿Y cuál es la cadena de producción jurídica? Bueno, la podemos ver desde la legislatura y argumenta el abogado cuando propone una ley y argumentan los legisladores jurídicamente cuando debaten el proyecto de ley. Y argumentan entonces también las cortes o los tribunales cuando revisan la constitucionalidad de una ley. Y argumentan los tribunales cuando también razonan sus decisiones. Y argumentamos los abogados en arbitrajes, en litigio, en nuestros memorándums, pero también razonamos los abogados en las universidades y en los escritos académicos que producimos. Entonces, básicamente, la tarea en la que nosotros nos basamos todos los días, nuestro trabajo se basa en argumentación. No hay un momento en que no abramos la boca, los abogados, cuando estamos ejerciendo nuestro, nuestra profesión, que no estemos argumentando. ¿Ok? Y eso es importante. Entonces, y tú también decías algo que es totalmente cierto, Mari, que es, no basta con tener la razón, no basta con tener las pruebas. Hay que demostrar nuestra razón y hay que convencer de nuestra razón. Porque si yo me quedo simplemente diciendo yo tengo la razón, imagínense una persona imputada de un delito que simplemente se quede diciendo yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice.
qué chévere, no lo hiciste, pero ¿cuáles son tus argumentos que demuestran realmente que tú no lo hiciste? No es que yo soy inocente, pero ¿y qué más hay ahí detrás de eso que hay? ¿No? Y también le toca a la fiscalía decir por qué sí. ¿Ok? Y fíjense que hay una norma en nuestro ordenamiento jurídico que es casi universal. O sea, cuando digo casi universal es que está en todos los ordenamientos jurídicos, eh, que dice que el juez no puede absolver la instancia. Quiere decir que el juez o el árbitro tiene que decidir. Él no puede decir, no, yo no decido, yo no puedo, nadie puede decir que absuelve la instancia. Tienes que decidir de un lado o de otro, con lugar o sin lugar, o parcialmente con lugar, pero no puedes decir, no, yo me abstengo de emitir decisión. Incluso cuando te inhibes, tienes que argumentar por qué te estás inhibiendo, ¿no? Hay grados de inhibición, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la argumentación jurídica permite presentar razonamientos claros y sólidos para fundamentar una postura jurídica, ya sea en audiencias, escritos, exposiciones, negociaciones, creación de normas. Yo he tenido la fortuna de estar en las comisiones del SETCA de revisión de los reglamentos y ahí estás argumentando. Ahí estás argumentando por qué una norma debería modificarse o no y cómo debería modificarse o cómo no debería modificarse. Y ahí hay argumentación. Entonces estamos fundamentando todo el tiempo. ¿Ok? Y aquí hay un punto importante que hay que tener claro respecto de la argumentación, que muchas veces, y eso le vamos a prestar un poquito más atención cuando hablemos de falacias. Eh, Hay una diferencia fundamental entre argumentar y justificar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque argumentar consiste en presentar razones fundadas, en el caso de nosotros los abogados, normativamente, fácticamente y valorativamente. ¿Ok? Recuérdense, desde el punto de vista de la teoría del derecho tenemos norma, valores y principios. Entonces, cuando nosotros traemos a un escrito, traemos valores constitucionales o valores jurídicos, principios jurídicos o normas específicamente hablando, nosotros tenemos que argumentar alrededor de eso y alrededor de hechos fácticos también y valorar esos hechos. Entonces, presentamos razones fundadas en normas, en hechos y en valores o valorativamente para defender una postura o interpretación del derecho ante una audiencia determinada. Y saber la audiencia determinada es fundamental. Eso también le vamos a prestar un poquito de atención en unos minutos, el tema de saber a quién le estamos escribiendo, porque hay cositas que parecen tontas, pero que muchas veces se nos olvidan. ¿Ok? Pero hay una diferencia entre argumentar y justificar. Y muchas veces se nos olvida. Y esto es importante. Nosotros, por ejemplo, cuando argumentamos, estamos, como decimos, estamos dando razones. Estamos dando razones bajo argumentos que tienen que necesariamente tener una logicidad, una lógica argumentativa. ¿Ok? Que si tú haces un examen de lógica detrás de los argumentos, entonces puedes llegar de alguna manera a lo que se llama un razonamiento lógico, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, etcétera. Eso lo podemos dejar para otro momento. Pero cuando tú argumentas, cuando haces un examen de los argumentos presentados, tú puedes ver la validez del argumento desde el punto de vista de la teoría de la argumentación y de la lógica, de la lógica formal, tú puedes determinar si el argumento es válido o no es válido. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros debemos hacer y se confunde muchas veces con la justificación. La justificación, quizás podríamos decir, imagínense una decisión de un juez que agarró y le tocaba, imagínense en Estados Unidos que todavía está la pena de muerte, ¿ok? Y él toma una decisión de anular la pena de muerte de una persona. Si él argumenta dentro del ordenamiento jurídico, dentro de lo que decíamos, los hechos, las normas, y hace una valoración alrededor de eso y determina que la pena de muerte no era aplicable en este caso, estamos hablando de una argumentación. Pero si nosotros o sea, si nosotros encontramos que no hay argumentos en esa decisión, sino que simplemente nos encontramos diciendo, no, vale, lo que pasa es que él tenía unas razones de origen cristiano para no permitir que se aplicara la pena de muerte en este caso, estamos hablando de una justificación.
Una justificación que trasciende la lógica argumentativa, trasciende las normas, trasciende lo fáctico, trasciende lo valorativo y pasa a ser una justificación, el por qué yo hago algo. ¿Okay? Bueno, el juez toma una decisión porque es juez. ¿Ok? Pero él tomó esa decisión fundada en unos argumentos. Si no están esos argumentos, entonces terminamos justificando el porqué de las cosas. ¿Ok? Y eso es importante cuando nosotros atendemos a la lógica jurídica, porque nuestro trabajo es argumentar, no justificar. Y eso es algo que cada vez, cuando vemos a las personas, muchas veces buscando razones o intentando dar razones para tratar de convencer, muchas veces lo que a mí me pasa últimamente es que me encuentro a la gente justificando y no argumentando o razonando. ¿Ok? Y eso es importantísimo porque muchas veces el argumento jurídico se pierde porque justificamos y no argumentamos. Y eso es importantísimo tenerlo siempre en cuenta. ¿Ok? Entonces, hay unas diferencias esenciales y, o más que diferencias, hay una logicidad en la argumentación, que es que mientras nosotros argumentamos, que argumentar es comunicar unas ideas determinadas para convencer dentro de una razonabilidad, ¿ok? Ahí estamos dentro de tres elementos, que es razonar, argumentar y persuadir, ¿ok? Y fíjense que argumentar, razonar y persuadir es distinto a justificar. ¿Por qué? Porque razonar es una construcción lógica de ideas. Yo estoy razonando, pero el raciocinio puede estar interno en mi cabeza, ¿no? La argumentación, ¿ok? Viene a ser la comunicación de esas ideas mediante la construcción lógica de las ideas que yo estoy teniendo, mediante un proceso lógico, inductivo, deductivo o a través de cualquier otro tipo de razonamiento lógico, ¿ok? ¿Y cuál es el fin que buscamos? Persuadir final del día lo que estamos es a través de nuestro razonamiento lógico, ¿ok? Y argumentativo, estamos buscando influir en la conducta sí, en la conducta de una persona para que tome una decisión hacia donde queremos que ir. No nos puede pasar que busquemos y con nuestra argumentación, entonces dirijamos la conducta a una persona a algo distinto. Imaginémonos una, una persona, quizás voy a poner un ejemplo un poco loco o un poco exagerado, pero quizás a veces es chévere llevar los argumentos al absurdo. Imaginémonos que nos encontramos una persona que está en el tope de un edificio y nos está diciendo que se quiere tirar para abajo. Yo no quiero darle unos argumentos y no quiero tratar de razonar con él para que él se termine tirando para el vacío, ¿no? Lo que yo quiero es razonar con esa persona o buscar tener una argumentación lógica de por qué no debería hacerlo. Quizás ese momento que he llevado al absurdo hasta incluso justifiquemos. Mira, tú busques razones que van fuera de lo que es la argumentación lógica para apelar incluso al sentimiento de la persona para que no haga lo que está pretendiendo hacer. Pero igualito hay un razonamiento lógico detrás de eso. ¿Okay? Y eso es importante tenerlo desde el punto de vista jurídico muy claro. Nosotros queremos persuadir y todo nuestro razonamiento y nuestra argumentación tienen que estar dirigidos a un fin determinado. Si no lo tenemos claro, o sea, si no tenemos claro cuál es el fin que queremos, posiblemente nuestro razonamiento y nuestra argumentación no sirvan de nada. ¿Ok? Entonces, cuando uno está construyendo su razonamiento, cuando uno está pensando en esos argumentos lógicos que uno tiene que presentar, tiene que tener muy determinado cuál es el fin al que uno quiere llegar. Y eso es importante. ¿Ok? Y nosotros muchas veces, entonces, en nuestra argumentación jurídica tenemos que tener claro qué queremos. Queremos que nos paguen un dinero, queremos que es lo que sería un cobro de bolívares, queremos persuadir a un cliente de que tome una conducta para evitar ser sancionado por la autoridad eh, tributaria, queremos persuadir a un tribunal arbitral para que tome una decisión a favor, cualquiera que ella sea. Eso nosotros tenemos que tener eso claro. Y ahí utilizamos distintos tipos de argumentos, porque hay muchos tipos de argumentos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos tipos de argumentos? Bueno, empezamos por
los argumentos de autoridad. Si nosotros utilizamos argumentos que nos respaldan, pues la autoridad de alguien nos puede ayudar a reforzar nuestra argumentación. Y ahí es cuando nosotros vamos a sentencia, cuando nosotros vamos a doctrina, cuando nosotros vamos a lo que dijo alguien que es respetado en el foro por sus comentarios. Y eso muchas veces, los escritos van recargados de argumentos de autoridad. Una cosa es utilizar un argumento de autoridad y otra cosa es recargar un argumento de autoridad. Porque muchas veces nosotros simplemente, ¿qué utilizamos? ¿Para qué utilizamos el argumento de autoridad? Para reforzar nuestros propios argumentos. Nosotros no utilizamos el argumento de autoridad como único argumento. Hay veces que sí, ojo, hay veces que sí necesitamos utilizar porque, oye, imagínense que estamos sosteniendo un caso y nuestro caso es de estos casos dificilísimos que, oye, que necesitas un hilito y te agarras de ese hilito solamente para poder defender porque es lo único que tiene y el único que considera esa doctrina específica es un autor en específico en una línea y tú te agarras de esa línea y no te sueltas. Ese es tu argumento de autoridad. ¿Ok? Argumentos lógicos, lo que les decía, utilización de la deducción y la inducción jurídica. ¿Ok? Argumentos teleológicos. Nosotros ¿cómo se llama? En la argumentación jurídica siempre hablamos del telos, de la teleología de la norma. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere hacer la norma específicamente? ¿Cuál es el bien jurídico protegido de la norma? Hay una norma que quiere proteger la vida, una norma que quiere proteger al consumidor, una norma que quiere proteger al ahorrista bancario. Entonces, tú te agarras de lo que quiere hacer la norma o de lo que quiere hacer la legislación en un momento. Eso nos pasa mucho, o le pasa mucho, por ejemplo, en la interpretación que hace o que hacía al principio la jurisprudencia venezolana con, con la Constitución del 99, que veíamos muchas veces al principio, hubo mucha producción jurídica relacionada con el Estado Social de Derecho. Esto de alguna manera se ha dejado en los últimos 10 años, se ha dejado, pero al principio, cuando estaban los magistrados Iván Rincón Urdaneta, ¿cómo se llama? Jesús Eduardo Cabrera Romero y Rondón Haas. Ellos fueron los constructores de esta interpretación del artículo 2 de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico lo interpretaban con ese fin del Estado social. Entonces ahí están apelando a la teleología de la norma constitucional. Entonces toda la interpretación normativa en Venezuela se hacía de las leyes, de los reglamentos, en pos de la teología del ordenamiento. ¿Qué busca el Estado social hacer? Y entonces, ¿cómo debemos reinterpretar el ordenamiento jurídico en pos del Estado social? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas también es argumentativo. ¿Ok? Por analogía. Eso, si se acuerdan del famoso artículo 4 del Código Civil que te dice la interpretación del derecho se hace según el sentido de las palabras, su interconexión entre sí, la intención del legislador, pero si hay dudas, baja la analogía. ¿Ok? Entonces, casos análogos también es un tipo de argumentación. ¿Ok? Yo digo que esto es similar a esto y explico por qué es similar y por qué entonces debemos tener un caso parecido. ¿Ok? O porque estoy en frente de un caso parecido y por lo tanto la aplicación de ese caso parecido debería aplicar a mi caso. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y eso tiene además un nivel de análisis importante cuando estamos revisando, por ejemplo, jurisprudencia. Muchas veces, y últimamente, o lamentablemente, yo tengo mucho tiempo que en Venezuela no veo ese tipo de revisiones en jurisprudenciales y en casos. Porque muchas veces nosotros cuando analizamos una sentencia, agarramos el parrafito que decimos, bueno, este parrafito me aplica a mí perfectamente a mi caso, y copio y pego el párrafo de una manera, ¿cómo se llama? Literal, y no entro a revisar el caso análogo como tal. Y eso es importante, porque a lo mejor el parrafito a mí me sirve, pero estoy incurriendo en una falacia. ¿Por qué? Porque cuando voy a ver el caso, los hechos del caso no se parecen a mi caso.
¿ok? A lo mejor estoy hablando de un caso que ni siquiera está dentro de la misma materia que la mía. Imaginémonos que ese parrafito que yo estoy encontrando es una materia agraria y yo estoy en un caso netamente mercantil. Ah, bueno, pero es que el parrafito me sirve. Bueno, sí, pero el parrafito te sirve, pero el parrafito que te está sirviendo fue dictado en un caso que no tiene nada que ver con el tuyo. Entonces el caso no es análogo, por lo tanto, la norma que se está estableciendo en esa decisión no es aplicable a tu caso. Y entonces ahí hay un error de argumentación. Entonces la analogía requiere un análisis muy profundo para decir que realmente estoy en análisis, estoy en la misma materia, los hechos del caso se me parecen, ¿por qué se me parecen? Para poder entonces yo decir que entonces esta analogía, esta norma que yo estoy aplicando es análoga a la mía. Pues si no, no voy para nada. ¿Okay? Eso es importante. ¿Okay? Tenemos argumentos, el famoso a contrario sensu, como le gusta mucho, como le gusta a la doctrina de los años 80 decir, utilizar esos latinismos fastidiosos. La argumentación a contrario, ¿ok? Que uno muchas veces interpreta por exclusión, ¿ok? Eso también es un tipo de argumentación y la argumentación de menor a mayor, o también como dirían los doctrinarios eh, o con esa carga rococó y pesada en argumentación a fortiori, ¿ok? Que es, si se aplicó una norma que por analogía me puede aplicar a mí, en un caso menor, o en un caso se aplicó una pena, esto se entiende mucho en derecho penal. Si yo no sé, le pegué un tiro a una persona en una pierna y me aplicaron 5 años de cárcel, bueno, si yo la mato, obviamente me tienen que aplicar al menos esos 5 años de cárcel, ¿ok? O sea, si en un caso menor se aplicó una pena, en un caso mayor tiene que aplicarse al menos la misma pena. No me puedes aplicar una pena menor, ¿no? Y ese tipo de argumentación también es utilizada, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos todos estos tipos de argumentaciones y entramos en la persuasión del discurso? Porque fíjense que este taller se llama Argumentación Jurídica y el arte de convencer, ¿no? Aristóteles ya nos decía, bueno, hay tres elementos que debemos tener presentes a la hora que nosotros estamos argumentando. Él los llamaba el ethos, el pathos y el logos. ¿Ok? ¿Qué son estos tres elementos? Bueno, uno es la credibilidad del orador. Si yo soy, que es el ethos, el yo. Si yo soy una persona que soy conocida en el foro por decir mentiras, por, ¿cómo se llama? Por ser un tipo que todo el tiempo está guisando, por ser un tipo que soy un entriquiñuelas, tal, no sé qué. En el momento en que me paren frente a una audiencia, la audiencia simplemente va a decir, este tipo es un mequetrefe y no hay absolutamente nada que creerle. Tipo, pues sencillamente no hay nada. Y por eso es que muchas veces los clientes y muchas veces, incluso ya desde estudiantes, tenemos que forjarnos una reputación, ¿ok? Y una reputación de personas que somos honestas, que decimos la verdad, que vamos por el camino de hacer las cosas bien. Hay algo que trató de corregir nuestra constitución en el 91, pero que nunca se ha interpretado del todo correcto, que es muy americano, que es que el abogado es funcionario del sistema de justicia. Y eso tiene unas implicaciones importantes cuando tú eres parte del sistema de justicia, que es que tú estás ahí, por ejemplo, para argumentar hacia la verdad. Tú estás ahí para llegar como funcionario de la justicia, para hacer justicia. Eso nos hace caminar a nosotros los abogados en una línea, si se aplicara realmente en verdad en Venezuela, en una línea muy difícil, porque es entre defender a tu cliente y en hacer justicia. Que muchas veces tú sabes que tu cliente no tiene la razón, ¿ok? Y entonces, ¿cómo haces justicia? Eso es importante, ¿ok? O sea, la credibilidad del orador y del argumentador, más que del orador, del que argumenta, eh, y si estamos en un sistema donde nosotros somos además funcionarios de la justicia, necesitas tener mucha más credibilidad frente al foro en el que te estás desenvolviendo.
Por eso es que muchas veces los jueces en sistemas como el americano le imponen multas a los abogados por haber incurrido en faltas a la justicia, porque ellos están obligados, porque son funcionarios de justicia. Incluso hay estados en los Estados Unidos, por ejemplo, donde las decisiones de sustanciación las deciden las partes conjuntamente como si fuera un arbitraje. ¿Okay? Y si las partes no se ponen de acuerdo, entonces el juez le llega y le dice, ok, se va a sustanciar de esta manera y manda a los abogados de las partes a redactar el auto, que después firma el tribunal. Y si redactan un mal auto, el tribunal además los manda a hacer horas de servicio comunitario. O sea, ellos son verdaderos funcionarios de justicia. Entonces ahí hay un tema de reputación, de credibilidad, de quién eres tú. ¿Okay? Luego el patos ya es sazón propia. Es cómo tú logras impactar emocionalmente, cómo logras conectar con tu audiencia, ¿ok? En tu argumentación. Recuérdense que estamos hablando de retórica, de cómo yo argumento. Ya yo razoné, tengo argumentos lógicos. Ahora, ¿cómo lo transmito? Lo transmito, uno, con mi credibilidad, y dos, en cómo yo logro conectar con la audiencia. ¿Cómo logro conectar con la audiencia? Hay muchas formas de hacerlo. Está el famoso storytelling. Muchas veces para los que conocemos el storytelling, es divertido porque cuando te empiezan en en un foro, en una audiencia, te empiezan a echar un cuento, ya tú sabes, tú dices, ay, lo que estás tratando es de convencer. Muchas veces, y yo lo utilizo, por ejemplo, yo le digo a mis pasantes, cuando me llega un pasante nuevo, yo le echo un cuento que me echó a mí un profesor, me quedó, que es un cuento de un mesonero. Entonces yo les digo, mira, cuando llegan a mi oficina, usualmente un pasante es una esponja seca, no sabe nada. Él cree que sabe, que estudió derecho, que tiene buenas notas y cree que se las sabe todas, pero no sabe nada. Entonces llegan a tu oficina cuando tú los llamas y entonces llega su presencia. Y tú les dices, ¿y el lápiz y el papel? Entonces, ay, ya vengo, voy a buscar un lápiz y un papel. O sacan el celular y te dicen, aquí está el celular, yo anoto aquí. Ok, perfecto. Entonces yo les echo un cuento, ¿no? Le digo, imagínate que tú vas por un restaurante y estás con tu familia. Comes 5 personas en el resto con tus amigos, 5 personas. Y llega el mesonero y tú le dices, bueno, yo quiero una Coca-Cola Light, una hamburguesa de pollo con lechuga sin tomate, con barbecue sin mayonesa, con cebollas caramelizadas y papitas fritas. Y llega la otra persona y dice, yo quiero un perro caliente con papitas, pero sin cebolla, con tomate y repollo. Ok. El otro dice, yo lo que quiero es un agua gasificada y tal, no sé qué. Y el tipo, el mesonero, cada uno pidió algo distinto y el mesonero no anotó. Cuando el mesonero se va, tú sientes que realmente la comida te va a llegar bien. Tú estás seguro que la comida no te va a llegar bien. Y tú le dices, mira, ven acá, ¿tú estás seguro que tú entendiste lo que yo... Sí, y entonces el tipo te repite, ¿no? Sí, usted me pidió una hamburguesa con 2 carnes. No, no, yo te pido una hamburguesa con pollo. No te pido una hamburguesa con 2 carnes. Entonces, y le dices, anota ahí, pana, porque es que si no me vas a traer la comida mala. Y después termina diciendo en la mesa, si me traen la comida, se la tengo que devolver y que fastidio y no vuelvo para este restaurante. ¿Por qué? Porque no hay una percepción de confianza. Ahora, distinto sea que llegue el mesonero, ¿verdad? Tú le digas, le das la comanda a cada una de las 5 personas, le digan lo que quieren tomar, le digan lo que quieren comer, con las especificaciones con lo que quieren comer. Y él va anotando. Y después de que anota, entonces repite. Usted pidió tal cosa, usted pidió tal cosa, usted pidió tal cosa. Tú ni siquiera piensas en que la comida puede que no te llegue mal. Y si te llega mala, tú llamas al mesonero y le dices, mira, en la cocina se equivocaron. No le dices tú te equivocaste. Porque él agarró el papelito, anotó y te repitió. ¿Qué quiere decir? Que te dijo que entendió la orden que tú le diste. Cuando tú le echas el cuento a un pasante, o en mi experiencia, cuando yo le echo el cuento a estos pasantes del mesonero, que es un storytelling, ahí estás utilizando un recurso de impacto y conexión. ¿Ok? Cuando tú le echas un cuento a esa persona, ¿ok? A mí, en mi experiencia, mis pasantes siempre, después de que yo les echo el cuento, siempre traen papel y lápiz cuando yo los llamo. No se les olvida,
porque saben que tienen que dar una impresión de que están entendiendo y que saben lo que tú le estás diciendo. Eso es fundamental, eso es fundamental, ¿no? Y luego está el logo, que es coherencia y solidez. Tú puedes echar todo el cuento que tú quieras, pero si el cuento no es coherente y no es sólido, y tú no lo sabes plantear de una forma coherente y sólida, entonces no estás logrando nada, no estás logrando argumentar. Esa es la realidad, ¿ok? Aparte de la retórica, entonces tenemos que tener una audiencia. Y el tema de la audiencia en la argumentación es fundamental y muchas veces se nos olvidan las pequeñas tonterías, ¿no? ¿A quién estamos hablando? Le estamos hablando a un juez. Ok, chévere, le estamos hablando a un juez. ¿A qué juez le estamos hablando? Entonces, si ustedes me ven a mí, yo tengo mi cámara prendida, ustedes ven que yo tengo unos lentes, ¿verdad? Entonces, si ustedes a mí, si ustedes saben que yo soy, que me tienen de árbitro en un caso y ustedes me entregan un escrito con una letra 10 Times New Roman, ustedes saben que yo voy a sufrir leyendo el escrito. Ya no solo es argumentación, ya además es la presentación de su escrito. Y son tonterías que uno tiene que saber, o que ustedes presenten un escrito sin justicia, o sea, con, ¿cómo se llama? Eh, no justificado en el sentido de eso tiene un nombre. ¿Cómo que se llama eso? El que está en el margen hacia la izquierda o hacia la derecha, que no, digamos, con tipos de letras distintos. Eso distrae y ya no importa qué tan coherente, qué tan buena argumentación ustedes tengan. La visual cambia todo. Imagínense una cosa. Imagínense que yo llego aquí, ustedes le dicen, ok, Fernando les va a dar un taller sobre argumentación jurídica y arte de convencer. Y llega Fernando con una mancha aquí, una camisa ruida, todo espelucado, sudado, ¿cómo se llama? En vez de estar en una oficina y tal, el tipo está en su carro, yendo por un tribunal y les habla y toca corneta. Entonces dice, mire, la presentación de este tipo fue una mamarrachada. No importa si yo soy Carneluti, o sea, usted ya de una, tú puedes decir, bueno, pero es que el tipo es brillante, sí, pero no me interesa escucharlo. El tipo no tiene buena presencia. Cuando nosotros vamos a argumentar, son esas tonterías de forma que son importantes para que el lector preste atención, o no solo el lector, nuestra audiencia, porque a lo mejor nuestra argumentación es oral. Pero en el caso de, imaginémonos un lector, ¿ok? Nosotros tenemos que tener una presencia en nuestro escrito, ¿ok? Esa credibilidad de a quien queremos llegarle, ¿ok? Para que nos escuche el fondo de lo que estamos diciendo. Pero si nosotros nos presentamos ya mamarracho, ya yo digo, esto no me interesa leerlo. No me interesa porque el tipo de letra puede ser chiquito, porque el escrito puede tener diferentes tipos de letra. Y yo voy a tener ¿cómo se llama? Quitar toda una cantidad de basura, limpiar una cantidad de basura a mi alrededor para tener que prestar atención a la argumentación, y muchas veces lo que va a terminar pasando es que pierdes el impacto de tu argumentación. Y eso es fundamental. Si yo quiero que mi audiencia conozca mis argumentos, los tengo que presentar primero bonitos. Eso es fundamental. Si yo no presento el argumento, un paper bonito, o yo no me presento, entonces no, imagínense que ustedes van por una audiencia en el SETCA, ¿ok? Y de nuevo están sudados, van en chores, no sé, con un poco de mancha. Es que ni siquiera el vigilante de abajo los va a dejar pasar arriba. Entonces usted no, y pasa en los tribunales, vaya por un tribunal y trate de subir al tribunal en shorts. No lo van a dejar pasar, va a perder su audiencia, no va a poder argumentar. Eso entonces, la presencia, lo primero es fundamental. Después para que nos escuchen. Y como nos escuchen, entonces ahí tenemos que saber a quién le estamos hablando. Si yo me acuerdo, yo pasé mucho tiempo sin litigar. Yo hacía mucho arbitraje, pero pasaba mucho tiempo, o tuve algún tiempo que no iba para tribunales. Y me tocó un día volver a litigar ¿cómo se llama? Y voy para una audiencia y me paro y le digo al juez, bueno, es que aquí hay un problema.
Tú sabes qué tal cosa. Y el juez de una me dijo, yo soy el juez y yo soy señor juez. Yo no soy tú. Entonces, ups, ¿no? Hay un tema de a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a un juez, le estoy hablando a un árbitro. Al árbitro no se le trata igual que al juez. Por lo menos a mí me choca mucho cuando yo estoy, me ha tocado ser árbitro o que estoy en audiencias del SIGMA, que entonces empiezan, bueno, señor árbitro. No, yo no soy señor árbitro. Yo no lo compares con la judicatura. No, el trato no es el mismo. ¿Ok? No quiere decir que no haya respeto, ojo, pero el respeto y las formas son distintas. Entonces tenemos que conocer a nuestra audiencia, igual que si estamos en un foro. Si yo, imagínense que yo estoy aquí y yo empiezo a hablar con groserías o empiezo a hablar con un lenguaje que es completamente ajeno a la circunstancia en la que me encuentro. Entonces pierdes a la audiencia y no llegas a lo que quieres, ¿no? Entonces tenemos que saber a quién le estamos hablando y qué queremos hacer con cada uno. ¿Ok? Si nosotros queremos, por ejemplo, convencer a un juez, tenemos una forma de argumentar y una forma de presentar los argumentos. Si estuviéramos, por ejemplo, en el caso de unos árbitros, es otra forma de presentar los argumentos porque sabemos que los jueces, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, piensan de una manera totalmente distinta como piensa un árbitro. ¿Ok? Su forma de argumentar, su forma de entender el derecho, su forma de llegar a las conclusiones, muchas veces, pues, aunque similares, pueden llegar a ser distintas en muchos detalles, ¿no? Pero también podemos estar argumentando para convencer a un jurado. Entonces es distinto de los argumentos que utilizamos para convencer a un juez, en el caso de que tengamos un jurado. Aquí antes de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, creo que del 2012, existía la figura de los escabinos, que eran una especie de jurados que también habían que convencer, ¿no? Pero muchas veces entonces también tenemos que crear un impacto en nuestros oponentes, ¿ok? En nuestra contraparte. Y entonces, ¿cómo hacemos en nuestros escritos para argumentar también, a lo mejor para que nuestra parte no se defienda de un punto? Entonces tú argumentas y tú lo pones chiquitico, o haces un argumento de alguna manera para que tu contraparte no muerda el anzuelo, o a lo mejor tú quieres que lo muerda y argumentas y lo haces caer en el anzuelo que estás desarrollando. Ya no es para el árbitro sabe lo que está pasando. No, a mí también estaba en una audiencia y me pasó, siempre he hecho este cuento, en el recurso del storytelling. Estaba en una audiencia y, eh, y empezamos entre los abogados a, ¿cómo se llama? Estábamos evacuando un testigo, esto era un arbitraje internacional, y empezamos a oponernos a las preguntas o bueno, nuestra contraparte se empieza a oponer a las preguntas que estamos haciendo nosotros. Entonces, objeción, esta pregunta, no sé qué, objeción, esta pregunta. Y empezamos en un debate en un momento de por qué la pregunta sí era válida o por qué la pregunta no era válida. Y la audiencia pasó como 10 minutos en esta tontería entre abogados. Y uno de los árbitros, un viejito que estaba ahí, no era el presidente del tribunal arbitral, se desesperó, con toda la razón. Paró y nos dijo que el testigo responda a la pregunta. No piensen en ningún momento que el tribunal no está entendiendo lo que está pasando aquí. Aquí el tribunal está claro en lo que las partes pretenden hacer. Así que por favor el testigo responda a la pregunta, porque si no vamos a seguir perdiendo el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas uno muchas veces las tiene que tener claras, ¿no? ¿Qué quieres con tu argumentación? ¿Qué estás buscando? ¿Ok? Porque eso impacta en tu reputación, en ese ethos que hablábamos al principio. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Uso un lenguaje preciso y directo. En Venezuela nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta hablar en voz pasiva. ¿Se acuerdan en sus clases de bachillerato cuando hablaban voz activa y voz pasiva? La voz pasiva tiene una función muy específica, ¿ok? Que es ocultar al sujeto. Y muchas veces a nosotros nos encanta hablar en voz pasiva sin necesidad. Y lo que haces es que adornas el lenguaje y lo complicas, ¿ok? Hay que hablar siempre en voz pasiva. En voz activa, perdón. Hay que siempre, siempre, siempre hablar en voz activa. ¿Qué es voz activa? Sujeto, verbo y predicado. O como decía un amigo mío, esto es así.
La voz pasiva oculta al sujeto. Muchas veces nosotros decíamos, ¿se ha establecido qué? Tal cosa. ¿Quién lo estableció? ¿Lo estableció la doctrina? ¿Lo establecí yo? ¿Lo establecí yo más arriba en el escrito? ¿Lo estableció la jurisprudencia? ¿Lo determinó una ley? ¿Quién lo estableció? Y entonces perdemos el argumento de autoridad. Y entonces a veces, entonces, utilizando la voz pasiva, nos encontramos que tenemos ese problema y entonces resolvemos agregando palabras innecesariamente y haciendo más pesado nuestro discurso. Se ha establecido que en la sentencia tal, 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 se hace esto. Era más fácil decir, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido tal cosa. Esto es así. Es mucho más fácil. Pero no, al venezolano le encanta, o en español, no el venezolano, en español. Y en nuestra doctrina está muy acostumbrada a hablar en voz pasiva. La voz pasiva tiene un recurso de oratoria específico que hay que saberlo utilizar. Pero muchas veces nos enredamos y generamos oscuridad en nuestra argumentación haciendo utilización excesiva de la voz pasiva. Porque además la voz pasiva requiere mucho el verbo haber. Y el verbo haber no solo agrega palabras, sino que además confunde el tiempo. Si yo les digo, me hube casado, ¿en qué momento me casé? ¿Efectivamente me casé o me iba a casar? Entonces, la utilización de la voz pasiva, de nuevo, y esto, por eso les digo, uso el lenguaje preciso y directo, requiere sus momentos. ¿Ok? El uso de preguntas retóricas. El uso de preguntas retóricas, yo he visto escrito y he visto doctrina que está plagada de preguntas retóricas. La pregunta retórica es para reforzar algo, ¿ok? Pero si yo a cada rato estoy haciéndome preguntas, cuando yo lo estoy leyendo, yo digo, esta persona no tiene idea, está más llena de preguntas que de respuestas. Y si yo estoy argumentando jurídicamente ante un tribunal, ¿cómo se llama? Para escribir un libro, un artículo, ante un cliente, imagínense que yo le mando un memorándum a un cliente mío y lo que estoy es lleno de preguntas. ¿Qué pasaría si esto pasa? ¿Qué pasaría si esto es así? Y bueno, imagínate que esto fuera de esta manera. No estoy dando la respuesta, yo quiero ser contundente. Las preguntas retóricas como forma de argumentación jurídica tienen su momento. Tienen su momento, tienen su logicidad y lo que buscan muchas veces es apoyar el argumento de autoridad, apoyar el argumento por, el de autoridad no, apoyar el argumento por analogía, apoyar el argumento teleológico o apoyar el argumento de aplicación de un caso menor a un caso mayor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le aplico a un asesinato una pena menor que al que le pegó un tiro en una pierna a otro, al que intentó un intento de asesinato? Bueno, y tú ahí mismo le das la respuesta. Crearías un estado de injusticia que no soportaría el ordenamiento jurídico. Entonces, fíjense que el argumento del caso menor al caso mayor me permite de forma lógica presentar la pregunta retórica. ¿Por qué? Porque lo que estoy es creando un sentimiento en la persona de que ella misma diga, es verdad, aquí se crearía una injusticia. Si el que intentó un asesinato y le pegó realmente el tiro en una pierna, le dieron 5 años, y yo al que lo mató le doy 3 años, estoy creando un tema de injusticia, no es justo. Entonces hay que dar más, al menos 5 años de cárcel. ¿Ok? Apelaciones a valores jurídicos, justicia, equidad, orden público. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los valores? ¿Ok? Entonces, bueno, si yo estoy apelando al orden público, lo tengo que explicar, pero eso es una técnica también. Si yo digo que todo es orden público, pierdo credibilidad. Miren el estado de nuestras cortes muchas veces. Para ellos todo es orden público. Entonces, a veces todo es orden público, pero entonces la siguiente decisión no lo es. Y tú dices, ajá, perdiste credibilidad, porque si tú apelas a los valores del ordenamiento jurídico constantemente, tienes un problema. Es que tu ordenamiento jurídico entonces no es suficiente. Entonces el problema es del sistema. Entonces, si tú tienes que argumentar todo el tiempo en valores, no funciona. Entonces también tiene su momento. Si yo voy a argumentar en la justicia, es porque, bueno, estoy aplicando un caso análogo, es porque estoy aplicando o porque quiero reforzar un punto muy específico, pero ustedes se imaginan que yo empiece
no sé, es justicia que se aplique aquí, que esto es un contrato, porque es justo, porque esto es un contrato. Bueno, si tú tienes una norma que te dice que es un contrato, porque yo tengo que apelar a la justicia todo el tiempo en valores a que esto es un contrato. El recurso es importante, pero hay que saberlo utilizar. Y como les decía, pues el storytelling o los relatos de ejemplo que refuercen lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Si nosotros nos vamos a una estructura de argumentar, hay muchos modelos. Está el modelo de Perelman, está el modelo de Toulmin, está el modelo de McCormick, hay muchos modelos. ¿Okay? Y eso ya es teoría de la argumentación jurídica que lo pueden encontrar de nuevo en Toulmin, en McCormick, en el, ¿cómo se llama? En Robert Alexi, en, ¿cómo se llama el español? Ahorita se me fue el español. Pero hay muchos profesores, oye, ¿cómo se me va el español a mí? Él se llama, ahorita me acuerdo, este, Atienza, Manuel Atienza, que se encargan o se han encargado de desarrollar la teoría de la argumentación jurídica. Muchas veces la teoría de la argumentación jurídica se encarga, usted seguramente los profesores en la universidad les deben haber dicho de los casos difíciles, la diferencia entre el caso fácil y el caso difícil. La teoría de la argumentación jurídica busca resolver los casos difíciles y hay muchas formas. Y últimamente ha cobrado mucho auge el tema de la argumentación jurídica en los casos constitucionales, cuando hay antinomias de principios, normas o valores constitucionales. Bueno, ¿qué prevalece? En México hace mucho tiempo, y aquí también se resolvió, en México hubo un problema. México estaban con el problema de hay gran cantidad de farmacéuticas que están basadas en México, tienen su domicilio en México y hacen investigación para encontrar nuevas medicinas. Y resulta que eso hace que las medicinas sean más caras, ¿no? Y entonces el Estado, en algún momento, eso fue hace como 15 años, pues iba a establecer una fórmula de regular el tema de los precios y la forma en cómo se hacía investigación en México para las nuevas medicinas y eso iba a impactar en la investigación de medicinas. Quizás no ibas a poder obtener resultados más rápidos, tan rápidos como usualmente requieren los problemas médicos. Entonces, hubo una interpretación del sistema de justicia mexicano donde dijo, mira, sí, aquí hay un conflicto entre el acceso a la medicina por los precios y como la investigación, ¿ok? El derecho a libertad que tú puedas cobrar lo que tú quieras, ¿no? Hay una antinomia constitucional entre el principio de libertad y el principio de acceso a la medicina. Y mediante argumentación, entonces lo que tú podrías decir, bueno, mira, el acceso a la medicina es fundamental y entonces tú tienes que darle acceso a la medicina a todo el mundo. Ajá, pero ¿qué pasa si yo estoy investigando para la cura del cáncer? De un cáncer en específico. Si tú me regulas el precio de la medicina para que yo le venda medicina a todo el mundo, pues le vendería aspirina a todo el mundo o me voy de México, porque entonces no puedo investigar, porque yo tengo que cobrar en razón de mis gastos de investigación. Y entonces se determinó que el valor de la libertad era mayor al valor del acceso más barato a la medicina. ¿Ok? En Venezuela fue al revés. En Venezuela, cuando eso se planteó, ¿ok? Y se planteó con respecto además a las fórmulas, a las patentes de las fórmulas de las medicinas. Que por eso es que aquí en Venezuela hay tanto genérico. Porque se dijo, si tú tienes una patente en Venezuela, ¿ok? Y como la gente tiene más derecho al acceso a la medicina, pues la patente de la medicina va a ser de acceso de todo el mundo para que todo el mundo pueda replicar la medicina es más barata y entonces todo el mundo tiene más acceso. ¿Qué hicieron las farmacéuticas? Dejaron de investigar en Venezuela y se fueron. ¿Por qué? Porque si yo voy a poner una cantidad de recursos en Venezuela para ¿cómo se llama? Voy a poner recursos para investigar y generar una medicina y cuando voy a pedir la patente, cualquiera me puede copiar la patente, porque es más importante el derecho al acceso a la medicina, entonces, ¿sabes qué? No hago más investigaciones, no saco medicinas nuevas. Entonces, ahí se argumenta desde el punto de vista de principios y valores constitucionales y de eso se encarga mucho la teoría de la argumentación jurídica. Pero un modelo que a mí me gusta, que es muy fácil y que se sigue, es muy común encontrar en Venezuela, aunque quizás la gente no lo conoce mucho, es el modelo de Toulmin. ¿Okay? El modelo de Toulmin está basado en 5 pasos, lo que él llama el claim, el data, el warrant, backing y el rebuttal, que lo podemos traducir como afirmación, datos, garantía, respaldo y reserva. ¿Okay? ¿Qué es el claim o afirmación? Lo que yo estoy sosteniendo. Yo empiezo diciendo,
yo voy a demostrar que mi cliente es inocente. Y entonces luego voy con las pruebas que respaldan mi afirmación. ¿Ok? Mi cliente es inocente porque 1, 2, 3, 4, y aquí se probó esto, y él no estaba en el momento en que se crearon, en que le pegaron el tiro al otro, y porque aquí está el pasaporte que dice que él estaba en Estados Unidos, porque las huellas del arma no coinciden, por tal, 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 tal. Luego la garantía, el warrant, esa garantía, recuérdense que la utilización de los argumentos, eh, ¿cómo se llama? La utilización de la argumentación jurídica, de los elementos de la argumentación, Tulmin no es abogado, él está utilizando es argumentación y nosotros, argumentación pura, y nosotros lo aplicamos al derecho. Entonces, el warrant o la garantía es la norma jurídica en la que nosotros nos basamos para poder justificarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, después que yo digo una cantidad de datos, de hecho, yo digo, bueno, la norma. La norma, todo esto no se subsume en la norma. Por lo tanto, no puedes aplicar la, la consecuencia. El respaldo o el backing es el argumento de autoridad, doctrina, jurisprudencia, que refuerza mi interpretación de lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? La norma aquí, los hechos no se aplican y no se aplican porque, por ejemplo, la jurisprudencia dice 1, 2, 3, 4 y la doctrina dice 5, 6 y 7. En virtud de lo cual, como ven, no, los hechos no se subsumen dentro del derecho y por lo tanto, entonces, eh, ¿cómo se llama? No se aplica. Y la reserva, no siempre aplica la reserva, es la anticipación a posibles objeciones que me van a hacer a mí. Entonces, mi contraparte podría argumentar en este sentido esto, sin embargo, esto no aplica porque 1, 2, 3, 4. Y vuelvo al elemento, ¿ok? Al elemento de los datos, la garantía y el respaldo. Entonces, el rebutal es, mi contraparte podría decir que a pesar de esto, mi cliente es culpable porque él incitó, pero él no incitó porque hechos, garantías y respaldos. ¿Ok? El rebutal es vuelves al hecho principal. Y lo que te estás haciendo es anticipándote a lo que te puedan decir. Eso es muy común en Venezuela, porque en Venezuela la mayoría de los casos nada más tienes una oportunidad para presentar argumentos, que es demanda y contestación. ¿Ok? Vuelves a volver a tener esa oportunidad en informes, pero estás informando sobre lo que sucedió en todo el proceso, pruebas, alegatos, etcétera. Ya hubo trabazón de la litis, como se suele decir. Entonces, tú muchas veces cuando estás redactando una demanda, oportunamente a veces tú dices, mi contraparte podría argumentar en su defensa esto. Sin embargo, esto no sería aplicable por esta cuestión. El que se defiende también. Mi contraparte podría entonces decir que esta defensa no implica, no tiene razón porque tal cosa. Sin embargo, tal, 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 tal. ¿Okay? Entonces, eso también es retórico y eso también se utiliza y es importante para la argumentación jurídica. ¿Ok? Importante, para terminar, evitar falacias. La falacia es un error sumamente común que se comete en argumentación jurídica. ¿Ok? Las falacias son razonamientos defectuosos que aparentan ser válidos, pero que realmente no lo son. Y en el momento en que los encontramos, perdemos todo nuestro argumento. Típica cosa que pasa en los contradictorios. La falacia ad hominem. La falacia ad hominem es cuando tú atacas a tu adversario y no haces realmente un argumento. Me acuerdo de una vez estaba en un arbitraje internacional y era un arbitraje muy técnico, ¿ok? Era un arbitraje donde una cantidad de pruebas técnicas y eran como 5.000 pruebas, era una cosa absurda. De hecho, estábamos involucrados en el caso dos despachos de abogados. Uno que nos encargábamos como toda la parte jurídica y había un despacho que solo estaba encargado de pruebas, ¿ok? De la cantidad de pruebas que había. Y la contraparte nos dijo, el demandante, nosotros éramos los demandantes, y dijo en el escrito, puso una cosa así como que el demandante trata de ocultar la ignorancia de los hechos que presenta, matando a un árbol, matando a una selva entera para propiciar una cantidad de pruebas. Era una cosa así que tú decías, esto es una falacia, hombre, tú estás atacando a la parte simplemente para tratar de decir que tienes razón, y eso no prospera nunca. Atacar a tu contraparte es una muestra total de debilidad, ¿ok? Nunca, nunca, nunca lo hagan.
Por ejemplo, ese abogado, la contraparte no puede tener razón porque como se fijan, aquí el abogado de la contraparte no puede tener razón porque en los últimos 10 casos que él ha tenido, sus clientes han sido condenados, por lo tanto el otro también es criminal. Bueno, tú estás atacando la, la, ¿cómo se llama? A la persona, al abogado de la contraparte. Ok, mala suerte que él solo defiende criminales, pero bueno, es su trabajo. No por eso eso hace a su cliente actual criminal. Ok, eso es importante tenerlo. Petición de principio. Petición de principio es quizás la falacia que yo he encontrado que es más común en nuestra jurisprudencia hoy en día y es fatal. Y también se encuentra mucho en escritos. La petición de principio es que yo concluyo o tengo o baso mi conclusión en la misma premisa. ¿Ok? El cielo es blanco porque yo lo veo blanco, porque es blanco. ¿Ok? Él es un criminal porque él lo mató. Ajá, pero no me estás probando cómo él lo mató. A mí me deben plata porque aquí está la factura. Ajá, pero yo puedo estar demostrando que la factura fue pagada o la factura fue forjada. El hecho de que esté en presencia de una factura no implica una deuda per se. Hay una presunción. Pero si tú te basas simplemente en decir que tu conclusión es válida porque tu argumento inicial es válido, estás incurriendo en la falacia que se denomina petición de principio. Esto es así porque es así. Llego a la misma conclusión de mi premisa. Y eso sucede en la jurisprudencia. Ustedes se agarran cualquier sentencia de los tribunales hoy en día en Venezuela y está plagada de petición de principio. Aquí hay una deuda porque existe un contrato. Ajá, y la defensa de la contraparte no la valoraste. Simplemente porque hay un contrato, tú asumiste que hay una deuda. Petición de principio. Y además te terminan diciendo, usualmente los contratos demuestran una obligación. Como aquí hay un contrato, aquí hay una obligación. Sí, pero yo te estoy diciendo que el contrato fue obtenido de forma en contra de mi voluntad. Un vicio del consentimiento, por lo tanto no hay contrato. No, pero es que mira, aquí está el documento, por lo tanto la obligación existe y es válida. Mira, no, no, así no funciona. ¿Ok? Eso es importante. Luego, falsas analogías. Como les decía, la analogía tiene una forma de utilizarse. La falacia de falsa analogía es comparar casos que no son equiparables. Y eso es muy, 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 muy común. ¿Ok? Luego, el falso dilema. El falso dilema es otra que en la argumentación, sobre todo política, siempre se plantea. Y eso es una falacia. Es cuando yo planteo que tengo dos soluciones nada más. Y lo veíamos, por ejemplo, en la campaña con Trump y Kamala. Tú te presentas con dos posibilidades nada más y Trump decía, o es ella o soy yo, si no estás conmigo, estás contra mí. Y entonces Kamala es mala porque yo soy bueno. Entonces lo que estás presentando son dos opciones, ¿ok? Y entonces lo que presentas es un falso dilema, siempre hay una tercera opción. Son muy pocos los argumentativamente el momento en donde tienes dos opciones nada más. Pero yo los presento además tan contrapuestamente, o sea, o es la vida o es la muerte, ¿ok? Que hace la percepción o genera una especie de justificación de que, bueno, yo no tengo más opciones. Pero cuando lo piensas en frío, había muchas más opciones. ¿Ok? No todo es blanco y negro, hay una alta gama de crisis. Hay uno que no que se llama post hoc ergo propter hoc. ¿Ok? Eso es asumir una causalidad por una consecuencia temporal. Y eso es típico, típico, típico en el caso de las drogas. ¿Ok? Decir, bueno, como por ejemplo, en el momento en que yo quité la prohibición de consumo de marihuana, bajo el consumo de marihuana. Ahí yo estoy asumiendo que por el hecho de haber despenalizado la marihuana, entonces el consumo baja. La pregunta, y muchas veces que en estos debates, en los debates serios, cuando empiezan a revisarse la data, es, ¿cómo tú sabes cuál es la data de consumo anterior a la prohibición? Es difícil porque si hay prohibición, el Estado no tiene cómo medir cuál es la verdadera data de medición de consumo. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que bajó? Más bien la data lo que te demuestra es que hay un aumento de consumo. Hay un aumento de consumo porque estás viendo ahora quién consume, porque lo puedes controlar. Entonces, asumir
que tú tienes un resultado basado en una comparación que después de algo que sucedió es muy difícil. Es como decir, bueno, después de la guerra bajó el índice de natalidad. Bueno, pero ¿por qué bajó el índice de natalidad? Porque no hay mujeres, entonces murieron. O sea, explico. Pero asumir que después de un hecho específico hay una consecuencia lógica detrás de eso, ¿ok? Sin presentar los argumentos lógicos, entonces eso es una falacia. ¿Ok? Recuerda que estamos hablando de argumentos, ¿ok? Y tus argumentos tienen que estar respaldados. Muchas veces hay una falacia eh, que es esa la petición de principio, que es que si yo parto de una premisa, yo tengo que demostrarla. Si yo caigo en la falacia de petición de principio, es yo estoy diciendo esto porque esto es así. El cielo es blanco porque es blanco. No, yo tengo que hacer una demostración de por qué el cielo es blanco. Y entonces me puedo encontrar que el cielo no es blanco, que el cielo es azul. ¿Ok? Entonces, y entonces el cielo es azul cuando, el cielo es azul cuando le pega el sol o cuando no le pega el sol. Cuando no le pega el sol es negro. Entonces, ahí hay una cantidad de cuestiones o es azul muy oscuro que parece negro. Lo sé, pero tengo que demostrarlo. ¿Ok? Entonces, muchas veces este tipo de falacias, como les digo, post hoc ergo propter hoc, o sea, si esto pasa, entonces esto es lo que sucede, puedo caer en petición de principio. Tengo que demostrarlo. ¿Ok? Luego, apelación a autoridad no calificada. ¿Se acuerdan cuando les decía el argumento de autoridad? El argumento de autoridad es porque es una verdadera autoridad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué ha pasado muchísimo, o qué pasó muchísimo durante una época que utilizaban de autoridad a Greta Thunberg, una niñita de 15 años, de 14 años, que ni siquiera ha terminado el colegio, por más inteligente que pueda ser? Yo no le quito la inteligencia, pero realmente es una autoridad en cambio climático. O la están utilizando como bandera. Es una verdadera autoridad. Y eso les duele a los environmentalistas, a los ambientalistas. Les duele mucho cuando tú le dices, mira, que eso es un argumento de falsa autoridad. Porque ella no está calificada. Ella la están utilizando como una voz. Además por ciertas características que tiene, pero ella no está calificada para opinar sobre el cambio climático. La están utilizando. Entonces ella es una falsa autoridad. Pero la gente dice, no, como Greta Thunberg que estuvo en el Parlamento hablando, el Parlamento Europeo, entonces quiere decir que ella es una autoridad en la materia y como los parlamentaristas la aplaudieron, entonces ella lo que dijo es verdad. Eso es falsa autoridad. ¿Ok? Y apelación excesiva a la emoción. Fíjense que yo les decía, mover las emociones tiene una forma. Pero si yo todo el tiempo, y eso lo vemos, por ejemplo, en los líderes demagogos, Estados Unidos, de nuevo, Trump, eh, aquí estamos invadidos por los extranjeros y nos están quitando los trabajos y qué rabia que esto esté sucediendo y los americanos no podemos permitir que nuestros principios y valores fundamentales que dieron nuestros padres fundadores se vean afectados por la migración excesiva, que los venezolanos, el tren de Agua y toda esa cuestión que no tiene sentido. Ahí estás apelando falsamente a la emoción del nacionalismo. Sabemos lo que nos lleva a la emoción del nacionalismo, ¿no? Este, pero la apelación excesiva a la emoción es una falacia. Y es una falacia que mueve y resulta, sobre todo políticamente, pero que nosotros estamos argumentando jurídicamente. Y cuando tus escritos y tus mociones y tus presentaciones las escuchan árbitros calificados, como son todos los árbitros que están en la lista del CEDCA, ¿ok? Ese tipo de falacias no funcionan. Ese tipo de falacias no funcionan. ¿Ok? ¿Cómo las evitamos? Verificando que el argumento se basa en hechos y normas reales, preguntándonos si la relación causa-efecto está justificada, desconfiarse de las frases impactantes sin sustento normativo o fáctico y revisar si se están omitiendo opciones e interpretaciones intermedias. ¿Qué les puedo recomendar para ayudarse con esto? Leer mucho con actitud crítica, leer doctrina, leer jurisprudencia y plantearse si están viendo argumentos válidos de verdad o si están en frente de falacias. Te van a encontrar que incluso la doctrina más calificada a veces utiliza falacias. Sobre todo es muy común encontrar, ¿cómo se llama? Falsos dilemas. O sea, te presento nada más dos opciones. O es esta opción o es esta otra, no hay más. O sea, la doctrina está plagada de falsos dilemas. Y es importante que lean y lo van a encontrar, ¿no? Participar en debates, simulaciones como el sigma fundamental.
Eso es fundamental. Eso los va a ayudar a practicar muchísimo su argumentación. Ejercicios orales, Sigma de nuevo, ¿ok? Y escribir. Ahí está el Roger Farrell, por ejemplo. Ahí está el Roger Farrell. Si no escribimos, no argumentamos. Si no argumentamos, no practicamos. Entonces, y eso los va a ayudar a prepararse para el mundo real. Entonces, nada, creo que me extendí unos 15 minutos más de lo que quería, pero les quiero agradecer al CETCA y a ustedes por haberse quedado todo este tiempo. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues más que feliz de compartir con ustedes lo poquito que puedo ser de ayuda. Gracias, Mario, un millón. Gracias, Fernando, y bueno, y gracias a todos por su participación y por estar atentos a toda la clase. Tuvimos una audiencia que se mantuvo durante esta hora. Creo que salvo error de mi parte, bueno, tenemos unos minutos si alguien quiere dejar alguna pregunta, pero bueno, rescato varias cosas positivas de esta charla, o bueno, más que positivas, es simplemente haciendo como que un recuento, el tema de los tipos de argumentos de los que nos habló Fernando. Esto es sumamente importante a la hora de em, llevar nuestras ideas, en el caso particular de Sigma, como parte demandante o como parte demandada, cuáles son esos argumentos y sobre qué nos basamos, que no son los hechos que ocurrieron en el caso, muy importante, porque no se trata a la hora de defender a una parte simplemente narrar los hechos ocurridos, sino además sobre los hechos argumentar si tenemos o no tenemos la razón y sobre qué. Entonces, bueno, esos argumentos de autoridad, esos argumentos lógicos que nos deben acompañar y muy importante el tema y me quedo con eso, el tema de los casos análogos que nos ha pasado mucho, no solo en la competencia, porque la verdad es que no ha sido ese el ejemplo, sino que lo vemos en la práctica profesional en general. Utilizar un pequeño extracto de una sentencia para hacerlo ver en otro tipo de casos incurre desde el punto de vista de la argumentación en una falacia que no debemos seguir arrastrando. Y es por eso analizar muy bien los casos antes de citarlos y bueno, un poco desde el punto de vista del arbitraje y hablando de lo que nosotros podemos aportar desde el SETCA, recordarles que existen las memorias arbitrales donde pueden encontrar casos donde se especifica quiénes fueron las partes. Genéricamente quienes participaron, por ejemplo, una sociedad mercantil, un banco, o una persona natural, en el caso fue sobre estas materias, entonces puedes buscar varios casos de la misma materia y comparar, y eso es una forma también de entender si se parecen o no se parecen, más allá de los argumentos de cada uno que van a ser probablemente distintos, pero los escenarios se pueden parecer. Entonces eso es sumamente importante a la hora de argumentar en Sigma, en la vida real, en el SETCA, en los tribunales. Analizar muy bien lo que estamos haciendo y bueno, cuidar cosas tan elementales como la presencia, sobre qué nos estamos basando, cómo nos estamos proyectando, cuál es el lenguaje que estamos utilizando. Todo eso es importante porque no basta con tener la razón, hay que demostrarla y hay que hacerlo ver de la mejor manera. Y además para los que son estudiantes, se están formando para ser abogados y para los que estén conectados que son abogados, tenemos un respeto hacia el ejercicio de la profesión que tenemos que mantener. Y la verdad es que nosotros no estamos hablando por nosotros mismos cuando defendemos a un cliente, sino que estamos representando a esta persona que confió en nosotros, sea una empresa, sea una persona natural. Entonces estamos gerenciando su conflicto para llevarlo al mejor término y la verdad es que la forma en la cual nos presentamos y cómo puede afectar a nuestro cliente es relevante, porque no estamos hablando por nosotros, de nuevo, estamos hablando por alguien más. Entonces, bueno, creo que no tenemos mayores preguntas acá. Les recuerdo que simplemente como este momento y aprovechar su presencia, ya se encuentra publicado el calendario para la próxima edición de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje. Está el calendario en la página web y también a través de las redes sociales de la competencia. Accedan allí, va a estar el formulario de preinscripción. Si tienen alguna duda, el equipo está a la orden para apoyarlos y próximamente también va a estar siendo publicado en nuestra página y en la página de Benamtam la convocatoria para el concurso de investigación Premio Roger Farrell, a través del cual, pues bueno, buscamos que estudiantes y profesionales propongan
ideas y contribuyan al pensamiento jurídico y científico de los medios alternativos de resolución de conflictos, con lo cual, bueno, están cordialmente invitados a participar, a formar parte de nuestra comunidad y a seguir haciendo crecer el arbitraje en nuestro país. Fernando, muchísimas gracias por tu participación, súper interesante. Y bueno, creo que es una clase que hay que volver a ver porque hay muchas cosas que reforzar. Y bueno, nada, agradecidos como siempre. Mil gracias a todos por su participación y quedamos a la orden y los esperamos en nuestros próximos talleres y actividades. Gracias, Mario, un millón, y gracias al CEDCA siempre. Hasta luego, muchas gracias.